Muy buenas tardes, amigos. Llegamos a la última jornada de esta segunda semana de novela histórica organizada a la limón entre el Ayuntamiento de Oviedo, el Ilustre Colegio de Abogados y nuestra asociación, Escritores con la Historia. Un placer teneros aquí un día más, queridos amigos, para escuchar hoy a una grandísima novelista, grandísima conferenciante y grandísima asturiana, que es Alicia Ballina. Yo la conocí cuando escribió su última novela, La hija del mar, porque ella me publica en la misma editorial que yo, en Plaza y Janés, y me llamó el director de la editorial, entonces David Trías, para decirme: mira, tenemos aquí a una autora novel que ha escrito una novela, nos gustaría que la presentaras. Y dije: no me fastidies, que yo tengo mucho trabajo, que no tengo tiempo ahora para leerme una novela, que tengo mucho que hacer y tal. Me dijo: ¿es asturiana? Digo: pues entonces ya lo has dicho todo. ¡Hala, que me la mande! Y se lo agradecí mucho, porque La hija del mar merece verdaderamente la pena. Y ahora está a punto de publicar otra y es una grandísima escritora. Alicia, además, es periodista, es historiadora del arte, doctora en historia del arte, es conservadora de museos, es una de las personas que más sabe de arte, de colecciones museísticas en España, ha sido directora del Museo Naval de Cádiz. Así que es probablemente la persona mejor preparada para hablar del tema que nos ocupa hoy, que es el Camino de Santiago en los museos de Oviedo. Queríamos en estas jornadas poner en valor la iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo al resaltar el origen del Camino de Santiago aquí en Oviedo y el hecho de que el Camino de Santiago ni es francés, ni es gallego, ni es nada, sino que es universal y empezó aquí en Oviedo. Y lo hemos contado a lo largo de estos días y hoy Alicia concluye estas jornadas hablándonos de la huella que ha dejado ese formidable camino aquí en Oviedo y en sus museos. De modo que muchas gracias una vez más, muchas gracias también al deán de la Catedral por acompañarnos un día más. Aprovecho para decirles que ayer metí la pata porque apareció una imagen de Alfonso que yo dije que estaba en un tumbo en Compostela y no es verdad, está aquí en Oviedo y pertenece a su testamento. De hecho, existe esa imagen, está en su testamento y existe un facsímil maravilloso que a mí me regalaron en su momento, de modo que mea culpa, yo me equivoqué y pido disculpas. Y bueno, y muchas gracias, luego al finalizar la jornada lo reiteraré. Muchas gracias, Pelayo, por acogernos en este fantástico salón. Muchas gracias, Alfredo, por patrocinar estas jornadas. Alicia, tuyo es el tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel. La verdad es que no sabía que habías dicho que no a David y le habías dicho... Sin saber que eras asturiana, luego ya no. Está bien, luego ya no. Apuntar eso. Bueno, la verdad es que para mí es un gusto estar aquí. Estoy en casa, además que bueno, la siento como mía, aunque yo soy polesa. Estudié aquí, estudié además al pie del Naranco, en las Teresianas, así que... qué mejor ocasión y qué mejor momento para regresar, que siempre regreso cuando puedo, a esta maravillosa ciudad. Agradezco enormemente a la Asociación Escritores con la Historia, a la que pertenezco, a Isabel, a Chani, que han organizado también estas jornadas, y por supuesto al Colegio de Abogados, Pelayo, al concejal, al deán también, que para mí es un placer que usted esté aquí hoy acompañándonos. Y por supuesto a todos los que habéis venido a acompañarnos en esta última jornada. La verdad es que yo, cuando estaba viniendo hacia aquí conduciendo, estaba pensando en que después de más de 1200 años seguimos recordando, seguimos hablando, seguimos trabajando, repensando, reflexionando y haciéndonos preguntas sobre el Camino de Santiago. Más de 1200 años después, en un mundo en el siglo XXI que va tan rápido, ¿verdad? Y que todo pasa tan deprisa y que las noticias caducan a la velocidad del rayo, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué dirán dentro de 1200 años o qué recordarán dentro de 1200 años los que vengan detrás, ¿no? A mí realmente me parece
increíble que todavía sigamos haciendo estas referencias, absolutamente necesario, y que recalquemos la importancia del camino, porque el camino, y vamos a analizar un poco en esta conferencia. Además he traído una presentación porque quiero que veáis, os hablo de tú, que veáis, bueno, y tengáis en la cabeza las referencias y las imágenes. Las imágenes siempre se han utilizado a lo largo de la historia como una manera de transmitir conocimiento, de transmitir información, por supuesto, de educar, de enseñar, evidentemente de evangelizar, ¿no? Y han tenido un poder y tienen a lo largo de los siglos, como veremos, que es absolutamente único, y eso es incuestionable. Las imágenes, el arte, se ha utilizado siempre con distintas finalidades, pero siempre se ha utilizado, ¿no? Como veremos, y luego haremos una reflexión también, cómo se recupera en el siglo XIX también el propio camino, ¿no? Y esa reflexión que hacen los viajeros decimonónicos, especialmente los europeos, franceses, alemanes, ingleses. Y en este caso he recogido una cita de Goethe, en la que Goethe es uno de los autores, filósofos, literatos más importantes del romanticismo del XIX, es el principal representante de un movimiento que se conoció en Alemania como el Sturm Drang, que es el equivalente al romanticismo español, que luego veremos en alguna obra de Pérez de Villamil, ¿no? Que recupera también ese peregrinaje y esa idea de viaje, porque el camino no deja de ser un viaje, no deja de ser un tránsito, un viaje físico, pero también un viaje espiritual, un viaje de transformación si uno está dispuesto a aceptar esa transformación y a abrirse para aceptar el cambio, ¿no? Que eso es especialmente importante. Goethe dice que Europa se hizo peregrinando a Compostela, y cuando preparaba esta ponencia me acordé de una frase que era muy parecida y que había utilizado don Julio Guillentato, que fue director del Museo Naval de Madrid durante más de 40 años, además hijo de Heliodoro Guillén, otro importantísimo pintor alicantino y amigo de Joaquín Sorolla, que decía que los europeos habían aprendido a navegar en cartas, utilizando cartas españolas, ¿no? Europa aprendió a viajar, aprendió a hacer el camino a través de Santiago de Compostela, ¿no? El camino se presenta, o es así como yo lo quiero ver, ¿no? Como un lugar de concordia, un lugar de encuentro, un lugar de intercambio de personas, de intercambio de mercancías, de intercambio de ideas, ¿no? De desarrollo comercial, de desarrollo político, y como un instrumento de unión y de concordia, ¿no? En unos tiempos tremendamente convulsos como los que vivimos ahora también, difíciles, en los que todo se cuestiona, en los que todo se pone en duda, ¿no? Y un lugar de encuentro, ¿no? De hacerse preguntas y de replantearse cosas. He recogido aquí un poco la idea para que al menos tengamos la referencia de ese camino primitivo que empieza en Oviedo. Es el camino original, digamos, que atraviesa Salas, Tineo, Pola de Allende, bueno, va a llegar hasta Santiago a través de Lugo, pero también vamos a hacer referencia, y es muy breve porque quiero que lo veáis, este camino del norte, el camino del norte que va a seguir desde Hendaya hasta Bilbao, Santander, y luego se va a bifurcar, o sigue el camino primitivo a través de Oviedo y Tineo, o sigue el camino a través de Gijón y a través de Luarca, de la Caridad, Ribadeo, y luego vuelve a bajar hasta un poco más adelante de Lugo,
Lugo y llegar a Santiago. Y ese camino francés, que también es interesante, pero interesante sobre todo porque luego me referiré muy brevemente a él, ¿no? Especialmente en la zona de Roncesvalles, de Pamplona, de Puente la Reina. Porque en Roncesvalles había, ya no existe desgraciadamente, y veremos cómo todo lo que voy a decir se mueve muchas veces entre lo mítico, lo legendario, la leyenda, un mundo donde esas ideas pues tenían que pervivir, ¿no? Y que seguir viviendo en la mente de la gente, porque esas ideas servían, ¿no? En un momento histórico, como os digo, muy complicado, donde la península estaba siendo pues atacada en ese momento, veremos, no es cuestión de hacer ahora una lección de historia, ¿no? Pero con Alfonso II y luego con su sucesor Ramiro I, etcétera, el califato cordobés estaba en pleno auge y haciendo constantes embestidas a las que los reyes cristianos tenían que enfrentarse. Y luego ya ni hablemos con Alfonso VI y con los almorávides y almohades que fueron absolutamente depredadores, ¿no? Pero como decía, en Roncesvalles había un hospital de peregrinos en el siglo XIII, se levantó, y ese hospital tenía un lema hermosísimo que está muy vinculado a esa idea de concordia, muy vinculado a esa idea de apertura a todos, a profanos, a creyentes, a pecadores, a herejes. Esa era la idea, ¿no? Que el poder redimirse a través del encuentro, y era muy bonito. Y hablaremos también, haremos una pincelada sobre esa desviación, digamos, del camino oficial, esa desviación hacia Covadonga que seguían los peregrinos y que culminará también con la visita al santuario, ¿no? Y esa ruta no oficial en la que la historia del arte también se ha detenido a lo largo de los siglos y en obras especialmente significativas, no solo en las bellas artes, sino también en la antropología, en la etnografía, en el cancionero, en el romance. Las artes no solamente, que también, y hablaremos porque es especialmente significativo y lo tenemos aquí al ladito, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y todo el conjunto, ¿no? Que forma, lo habría mencionado también Carmen en la primera conferencia, ¿no? Pero no solamente son el valor como obra de arte en sí, ese valor económico, sino el valor de la obra es el valor histórico, el valor que despertó en la gente en un momento determinado y la fuerza que tenía esa obra para transmitir una idea. Ese es el valor. Porque luego veremos que lo que se exhibe ha sido modificado desgraciadamente como consecuencia de sucesos que vinieron a ser determinantes en Asturias y también en España, pero que los robos, el vandalismo, la revolución de Asturias, etcétera, pues terminaron por hacer mucho daño a esas piezas únicas, pero el arte relacionado con el camino es también el romancero, es también la poesía, es también la indumentaria y el modo en el que tenía que vestirse el peregrino, lo vamos a ver también. De hecho, creo recordar que en la Nueva España se hizo una exposición, me parece que eran con indumentaria de Maite Capín, ¿verdad? Que es una diseñadora de aquí, asturiana, que además estuvo nominada a los Goya en 2 ocasiones, creo recordar, también fantástica, ¿no? La verdad es que he traído una presentación, hasta ahora estoy dándome cuenta, un poco larga. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque te he visto. Me he dado cuenta, te conozco. Soy implacable. Y bueno, la idea fundamental, ¿no? Las representaciones del apóstol Santiago, de Santiago el Mayor. ¿Cómo vemos a Santiago en la historia del arte, ¿no? En un primer momento, en la imagen de la izquierda, tenemos la representación de su martirio, ¿no? Su martirio, Santiago el Mayor, en la Biblia se recoge como uno de los apóstoles de Cristo, hijo de Zebedeo, ¿no? Su martirio es decapitado
yo creo que fue en el 44, ¿no? Poco después de la muerte de Cristo. Él viajó a España, evangelizó aquí, estuvo evidentemente en Galicia, en Zaragoza. Cuenta la leyenda, y esto evidentemente, como os digo, vamos a ir circulando entre la leyenda, entre los hechos históricos, ¿no? Que se le aparece la Virgen, ¿no? Que en ese momento estaba viva además, y le dice que regrese a Jerusalén, que vuelva, y bueno, es en ese momento cuando lo decapita. Parece ser que no lo pueden enterrar, y es cuando trasladan sus restos, y ahí está toda esa historia, ¿no? En esa barca de piedra, etcétera, ¿no? Y en ese campo estelado, Compostela, es donde se levanta, gracias al obispo de Iria Flavia, esa primera iglesia, ¿no? La obra de la derecha es una obra del tránsito del siglo, entre el siglo XV y el XVI, es el Santiago Matamoros, ¿no? Santiago Matamoros, o trasladado a América, esa imagen de Santiago Mataindios sobre el caballo blanco. Volvemos otra vez a la leyenda, a esa historia en época de Ramiro I, sucesor de Alfonso el Casto, Alfonso II. Ramiro I cuenta la leyenda que participa o interviene activamente en la batalla de Clavijo. La batalla de Clavijo, los historiadores también hay dudas en ese sentido, no se recoge específicamente esa región de Clavijo en La Rioja, pero bueno, en un momento muy complicado de confrontación con las tropas musulmanas del califato, pues a Ramiro I se le aparece en sueños Santiago blandiendo esa espada sobre el caballo blanco, y así es como la historia del arte lo va a recoger, y luego el famoso dicho, ¿no?, del caballo blanco de Santiago. Y la imagen central es una obra que está en el Museo del Prado, es un fantástico Rubens de 1610-1612 aproximadamente, también en un momento en el que el barroco, evidentemente la pintura no solo holandesa y por supuestísimo española, ¿no?, va a recoger esos postulados del Concilio de Trento y la representación, y cómo el arte se utiliza para educar, para enseñar y también para evangelizar y para explicar de diversas maneras, porque a lo largo del barroco los santos también no se representaban como vemos al apóstol, ¿no?, a Santiago el Mayor, con esa rotundidad, ¿no?, mirando directamente a los ojos al espectador, con esas formas tan definidas, es casi miguelangelesco. Por eso no estamos en un barroco pleno, estamos en un tránsito de finales del XVI hasta a principios del XVII, no un 1610, un 1610, pero vemos a santos, ¿no?, en el martirio como los de Ribera, y vemos cómo el arte sirve para contar esas historias de martirio de los santos, ¿no? Como os decía, nos vamos a centrar fundamentalmente en la imagen de Santiago peregrino en este primer momento. Y como os decía, que el arte también es la forma de representación de la indumentaria del propio peregrino, y cómo tenía que ir vestido el peregrino en el camino. Y eso ya está recogido en el Códice Calistino en el siglo XII, y está recogido en el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita en el XIV, y está recogido muchas historias, bueno, lo veremos luego, ¿no?, en el propio Quijote, en los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo, bueno, la indumentaria del peregrino, esta era la básica, ¿no? El bordón era absolutamente imprescindible, además tenía que ser más alto que el hombro, tenía que estar rematado con el pomo o con tenía que tener una moldura, era un símbolo de la Trinidad, servía para ahuyentar a los animales, era enormemente significativo, como el zurrón siempre tenía que estar abierto, servía para guardar la documentación, los alimentos. El peregrino debía ser generoso, aunque muchas veces buscara el apoyo, la ayuda. Veremos en el Quijote, en el libro 53, creo que es, cómo a Sancho se encuentra con unos peregrinos. Veremos la inocencia de Sancho y la crítica que hace Cervantes al peregrino tramposo, a esos falsos peregrinos, ¿no?, que se aprovechaban de los pobres ignorantes que iban por el camino, ¿no? La calabaza importantísima para el vino, para el agua, ¿no?
esa capa que no podía ser excesivamente larga para no pisarla, la esclavina, cómo protegía los hombros, el sombrero, la vieira, si había una fíbula que sirviera para sujetar la capa, ¿no? El propio calzado, que podían ser unas sandalias, podías ir descalzo, o se utilizaba mucho la coriza de piel o de cuero. Veis también aquí algunas imágenes de la representación de Santiago como peregrino. En la parte izquierda vemos una obra de un artista catalán de mediados del siglo XV que se conserva en el Museo del Prado. Veis perfectamente cómo va el peregrino con ese sombrero, con la vieira, con el bordón, con las sandalias, con el zurrón cruzado. El donante, en primer término, siempre en esas obras de la Baja Edad Media, del tránsito del XV al XVI, aparecía siempre el donante. Y este dibujo también, este dibujo fantástico, un dibujo de Juan Guas, un dibujo de la representación de Santiago en el monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, obra cumbre, yo diría, de la arquitectura isabelina. El monasterio de San Juan de los Reyes, bueno, si no habéis tenido la oportunidad de visitarlo, es pues una obra de ingeniería bárbara de finales del XV. Se levantó para conmemorar la victoria de Toro, etcétera, ¿no? contra Alfonso V de Portugal, y para también, bueno, pues para era una especie también de digamos, de exaltación de los logros políticos de los propios reyes católicos, y también para, bueno, pues para agradecer, digamos, el nacimiento luego del malogrado príncipe Juan. Los romances y las leyendas en torno al camino, que a mí me parece especialmente interesante y especialmente bello, como en tiempos de Alfonso II el Casto se decía, ¿no? Quien visita Santiago y no El Salvador sirve al criado y ignora al Señor, ¿no? O sea, hay que visitar antes El Salvador, hay que pasar antes por aquí, antes de llegar a Santiago. Como también en la Celestina, Fernando de Rojas nos hace referencia a que con pan y vino se anda el camino, ¿no? O lo que hablábamos antes, Nuestra Señora, de los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, ¿no? Que cuenta ya Gonzalo de Berceo en el siglo XIII cómo a un peregrino se le aparece el diablo en forma de mujer, va a tentarlo. Es Santiago Apóstol el que, bueno, intercede, ¿no? Y espanta al propio diablo. Y ese Quijote, ¿no? Donde un peregrino, varios peregrinos imploran a Sancho pidiéndole limosna. Sancho no entiende, no sabe qué están diciendo, señor, le dice al hidalgo, ¿no? Y luego él ve cómo en un recodo del camino los supuestos peregrinos pues van abriendo las viandas, van sacando del zurrón un montón de alimentos, ¿no? Y entonces es un episodio muy simpático y además muy crítico con esos falsos peregrinos. Bueno, incluso la poesía y la... Hablaremos también de Alberti, hablaremos de Gerardo Diego, cómo cuando los anarquistas hacen estallar la Cámara Santa de la Catedral aquí en el 34, cómo se refleja eso también en la poesía, ¿no? Y en la poesía de Lorca, por ejemplo, aquí unos versos bellísimos también que he rescatado del libro de poemas del 21 de Lorca, ¿no? Que dice que esta noche ha pasado Santiago su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. ¿Dónde va el peregrino celeste por el claro infinito sendero? Va a la aurora que brilla en el fondo en un caballo blanco como el hielo. Aquí Lorca también recoge esos versos referidos al propio apóstol, ¿no? Y luego vamos a hacer referencia, como no podía ser de otra manera, que voy fatal también de tiempo, vamos a pasar un poco rápido. Bueno, pues vamos a hablar de la Cámara Santa, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Aquí veis una imagen del exterior. Bueno, la Cámara Santa, es verdad que todo este complejo es prácticamente de la época, pues eso, de Alfonso II. Lo que pasa que la cripta de Santa Leocadia, que es la parte que tiene dos niveles, ¿no? El nivel inferior, que es la cripta
cripta de Santa Leocadia, y el nivel superior, que es la capilla de San Miguel. Y entonces sí que es verdad que las investigaciones arqueológicas hablan que el interior de la cripta y de la cámara son de época de Alfonso III, ¿no? Vamos a ver, esta es la entrada a la cripta, ¿no? Y esta es bueno, por fuera, ¿no? Porque antes se contaba con un acceso directo desde el exterior y no estaba comunicada una con otra planta, pero luego sí que se empezaron a comunicar. Bueno, la capilla o la cripta de Santa Leocadia, veis aquí que es muchísimo, bueno, es bastante pequeña, solamente son 6 metros de longitud. Veis que hay una parte que tiene los 2 sepulcros, bueno, son sepulcros, parece ser que de mártires que se trajeron de Córdoba, porque la idea principal era que fuera utilizada como un lugar un lugar para sepulcros, ¿no? Entonces, veis que tiene 12 metros, es muy poquito, tiene una parte una especie de acanaladuras que se ven ahí delante del altar para dividir ese espacio litúrgico del espacio donde están las sepulturas. Veis que hay una clarísima bóveda de cañón, como lo vamos a ver también en la capilla de San Miguel. La capilla de San Miguel, claro, sufre una remodelación en el siglo XII, entonces el artesonado que era de madera, pues eso se convierte en bóveda de cañón con los arcos, ya lo vamos a ver ahora. Esta es la capilla de San Miguel, que es donde está lo que se llama la Cámara Santa, donde están todas las piezas más significativas del tesoro que se custodia aquí en la catedral, aquí al lado. Como os digo, se modificó y se reformó en el siglo XII, se hace más alta la parte se eleva la altura porque el techo de madera se elimina, se sujeta por esa bóveda de cañón con los arcos fajones. Los arcos no los vemos porque son los que soportan el peso y la estructura de la bóveda de cañón, y luego esas columnas, estáis viendo 2 columnas dobles, hay 6 columnas dobles interiores con los capiteles decorados. En algunas de ellas, bueno, aparece San Judas, aparece el propio Santiago. Veremos alguna imagen de esos capiteles dobles también, pero esos son del siglo XII, por esa remodelación posterior que se hizo, que luego vamos a ver cómo quedó después de la voladura del 34, que fue realmente increíble, porque el ABC, he recogido ahora unas imágenes, luego veremos, creo que hay una de ABC donde se ven bueno, pues los revolucionarios en el interior de la Cámara Santa con todo volado, que bueno, llama especialmente la atención, ¿no? Pero estamos hablando del 34, la Ley de Patrimonio Histórico Español es del 85, casi nada. No sabíamos ni lo que era la conservación del patrimonio en ese momento. La Cruz de los Ángeles, bueno, vamos a verlo rápido, ¿no? La Cruz de los Ángeles, vamos a ver la Cruz de la Victoria, la Caja de las Ágatas, vamos a ver el Arca Santa, rápido. y vais a ver un poco en qué consiste todo lo que aquí se custodia, porque la verdad es que lo tenemos al lado. Yo he pasado tantas veces de mi vida por aquí, y qué poquito valoramos y qué poquito apreciamos lo que tenemos al lado. A veces lo tocamos con las manos y no somos capaces de valorar algo tan importante, pero como decía antes, no es su valor material, es su valor histórico, es lo que eso significó en un momento dado. Da igual lo que signifique ahora, porque como yo siempre digo y siempre lo hablamos, no podemos juzgar con los ojos del presente el pasado. Eso no tiene ningún sentido, pero lo que hay aquí al lado significó mucho en un momento de la historia importantísimo, cuando los reyes astures confiaron en esa idea de unidad, especialmente Alfonso III, pero por supuesto empezó con ello Alfonso II, ¿no? Pero es importantísimo y es necesario valorar esto, ¿no? Esta Cruz de los Ángeles, ya veis que
Bueno, parece que hasta volvemos otra vez a la historia, al mito, a la leyenda, siempre circulando entre el mito y la leyenda, pero los ángeles, cuando Alfonso II buscaba orfebres, decía que habían venido los ángeles a hacerla, ¿no? Esta es una obra del siglo IX. Cuando vemos estas cruces, si yo escribo alma de madera, el alma es el interior, el alma es lo que tiene la cruz dentro. Las cruces son todas de madera en el interior, hay madera de castaño, hay madera de roble, hay madera de cedro, pero luego están revestidas, están lo mismo que el arca, ¿no? El arca de la cámara santa, el arca tiene el alma, el interior es de madera, luego se cubre de placas de plata, se cubre de oro, se cubre de piedras preciosas que se engastan, pero el alma es de madera. Veremos esto y es importante porque en la Cruz de la Victoria el alma que decían que era el que había llevado Pelayo en la batalla de Covadonga, ese alma se perdió. Ese alma se perdió durante el 34. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Como todas las piezas no son ahora ya o parte... se han perdido, luego por un robo además que hubo en el 77 importantísimo, ¿no? Pero como os digo, en este caso el alma de madera es de cerezo, ¿no? Luego está recubierta, ya veis, de hilos de oro, tiene cabujones, tiene piedras preciosas y todas tenían inscripciones. El propio rey que las había mandado hacer, en este caso Alfonso II, luego veremos la que manda Alfonso III, vemos la que manda Fruela, pero todas tienen una leyenda y esa leyenda todas sirven para dar gracias, para agradecer a Dios y también tienen un carácter apotropaico. El carácter apotropaico es el carácter protector. Dios, protégeme, pero ayúdame a combatir al infiel, ayúdame a combatir al enemigo. Eso era importantísimo. Estoy hablando del siglo IX. ¿Vale? O sea, no estoy hablando del siglo XXI, por eso a veces cuando pensamos, no, es así, es tal cual, ¿no? La Cruz de la Victoria ya lo sabemos, importantísima, ¿no? La Cruz de la Victoria, símbolo de nuestra bandera, la copia en el puente de Cangas de Onís, esta la manda a hacer Alfonso III. Alfonso III no va después de Alfonso II, va primero Alfonso II, luego va Ramiro I, luego Bardoño y luego va Alfonso III, ¿vale? No es segundo, tercero, porque es que a veces... Pero bueno, eso es otra historia un poco más larga. Pero esta tiene el alma de madera de roble, ¿vale? Entonces esta, ya, como os decía, se creía que el alma de madera lo había llevado Pelayo y le había ayudado en la batalla de Covadonga, etc. Esta tiene placas de oro, tiene piedras preciosas también y tiene la inscripción de Alfonso III y de su esposa Jimena. La caja de las ágatas, una maravilla también. Además, la caja de las ágatas tiene dos alturas. ¿Veis? Ah, perfecto, genial. Tiene dos alturas, ¿veis? La caja es del siglo X, pero esta parte de aquí, podía ser un broche de cinturón, quizá del siglo VIII, ¿vale? En la parte inferior, que la vais a ver no tengo de la parte inferior, maldita sea. La parte la parte que estaba recubierta por abajo es una placa, pensaba que la tenía, es una placa que tiene inscripciones, evidentemente, las inscripciones del hijo de Alfonso III, de Fruela, y además tiene una representación hermosísima porque es una placa de plata que está unida a la caja. 125 clavos, 129, por ahí, está unida en la parte, por la parte de abajo, tiene unas inscripciones en latín, que es una leyenda que está alrededor del perímetro de la tapa, del solero, y tiene el tetramorfos, pero con la representación animalística de los 4 apóstoles, es decir, el hombre alado, el ángel, que es San Mateo, San Marcos, que es el león, San Lucas, que es el toro, y el águila, que es San Juan. Entonces están representados el águila, el toro, el ángel y el león.
y es muy especial y muy significativa también. El arca, ¿no? El arca, además, el arca tiene una historia increíble, porque el arca original, el arca, digamos, este es un arca, el arca que se conserva ahora, parece que está datado en el siglo XI, que es de época de Alfonso VI. Pero el arca, digamos, original, parece ser que vino desde Jerusalén, porque Jerusalén, bueno, fue invadido por los persas, etcétera. Entonces lo trajeron aquí, pasó por Sevilla, pasó por Toledo, etcétera, se escondió aquí en el Monsacro, en Morcín, y luego lo entregó Alfonso II el Casto al Salvador, ¿no? Dentro del arca, bueno, el arca, además, el arca era de madera, ¿no? Lo que pasa que cuando Alfonso VI con su corte visita Oviedo es el momento en el que se hace el primer inventario. Esto es importantísimo. Se abre el arca en 1075, 13, 14 de marzo. Estaba Alfonso VI, estaba su hija Urraca, dicen que el Cid, me imagino que ahora lo pienso y digo, me hubiera encantado estar ahí abriendo el arca y hacer el inventario y ver qué había, ¿no? Porque esos documentos están conservados aquí. Vais a ver aquí en estas imágenes, os preguntaréis qué es esto. Pues esto es la sandalia de Pedro, del pescador, la sandalia derecha, ¿no? La verdad es que este artilugio, que es una especie de, bueno, relicario, que se abre y se cierra y es donde se expone la propia reliquia, creo que era del siglo XVII, el relicario, pero esta es la sandalia. ¿Veis la caja de las ágatas? Estas son las columnas, los capiteles con las dobles columnas que os había hablado del siglo XII, que se hacen durante la remodelación, que están en la capilla de San Miguel, en la parte de arriba, en la Cámara Santa, que se atribuyen, probablemente sean también del maestro Mateo, de las que realizó en Santiago de Compostela, ¿no? Veis los pliegues, es dificilísimo hacer este trabajo en escultura y muy naturalistas, siempre los santos acompañados de sus atributos. Veis aquí a Santiago el Mayor, también lo volvemos a ver, ¿no? con el bordón, veis a San Simón, a San Judas, y pasamos rápido para ver un poco qué pasó durante la Revolución del 34, porque lo que se conserva, ya os digo, ha sido, bueno, ha habido que restaurarlo y se conserva a duras penas, porque luego también el tesoro fue robado en el 77. Entonces, veis aquí algunas imágenes que las rescato del diario ABC, como en la Revolución del 34, justo esa noche, el día del Pilar, se vuelan por completo. Además, la catedral sufre algo así como 160 disparos, más o menos. El propio Alberti ya habla y recoge, ya en las torres de Oviedo tiemblan de ver los fusiles, o Gerardo Diego dice: nunca supe lo que es el miedo, soy de Oviedo. Entonces, bueno, esa se vuela, ya os digo, se vuela la sillería del coro, se pierde parte del arca, ¿no? Y se pierde también el alma de la Cruz de la Victoria, porque luego, además, la República, el gobierno de la Segunda República se da cuenta de que esto es una auténtica, bueno, masacre, una pérdida irreparable del patrimonio histórico español, absolutamente irreparable, y bueno, encargan que haga un análisis de los daños. Uno de los más importantes, digamos, historiadores, fue catedrático, además, Gómez Moreno de Oxford, fue director del Instituto Valencia Don Juan, era en ese momento director general de Bellas Artes, junto con el arquitecto Luis Menéndez Pidal, que además Luis Menéndez Pidal, bueno, hizo obras de restauración también, creo, en San Miguel del Illo, en el Parador de Pajares, hizo, bueno, además era hijo del pintor Luis Menéndez Pidal, que tiene obra en el Prado, académico de San Fernando, también importante. Bueno, en resumidas cuentas, que, bueno, pues esto hay que restaurarlo y se hace una labor de restauración importante. Parte de las joyas también se restauran en los talleres de aquí, de Pedro Álvarez, y luego, importantísimo también, el robo que sufre el tesoro en agosto del 77.
Este robo también es recogido en la prensa a nivel nacional porque tiene muchísima importancia. De hecho, la prensa recoge cómo el origen, digamos, de España ha sido robado, ¿no? Porque esto pasa siempre, ¿no? Realmente quien robó el tesoro era un chico de 19 años que era gallego, que le atrapan se había ido a Gijón en taxi, luego le atrapan al mes, en septiembre le atrapan en Oporto, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo, pues no sé qué pensaba este chico, que pasa muchas veces, ¿no? El pobre no tenía ni idea, revienta las piedras de las cruces con la intención de venderlas y de colocarlas en un mercado que es algo absolutamente imposible, ¿no? Es como si robas, no sé, las meninas y quieres intentar ir a venderlas, da igual, el mercado internacional eso está completamente vetado para eso. Bueno, gracias a Dios y con la ley de patrimonio ahora hay colaboraciones con la Interpol, todo esto está muchísimo más controlado. De todas formas, él destrozó, digamos, parte del tesoro para conseguir venderlo de manera individual, pieza por pieza, lo que le sería evidentemente más rentable. No consiguió nada y lo que consiguió fue también herir de muerte parte de estas piezas, ¿no? Aquí vemos una fotografía de las que yo os hablaba, ¿no? De ABC, cuando esto es en el 34, en la capilla de San Miguel, volada absolutamente, esa imagen que veíamos antes con los capiteles, que veíamos el presbiterio, que veíamos el arco, o sea, la bóveda de cañón, etcétera, pues se quedó así. Paso rápido porque, bueno, algo hay que decir también que es importantísimo el Museo Arqueológico, que lo tenemos aquí al lado y forma parte un poco de todo ese conjunto que tiene ese valor simbólico, ideológico, con esa fuerza que da el urbanismo aquí en el centro de Oviedo, ¿no? Ese monasterio benedictino también del siglo VIII, que el claustro, es verdad que era un claustro prerrománico, pero que fue completamente destruido y que ahora solamente se conserva este claustro gótico del XVI. Fue declarado además monumento histórico artístico en el 52. Hay que decir que la sede del Museo Arqueológico de Asturias es un museo de titularidad estatal. Es un museo que es de gestión transferida al gobierno del al Principado, pero bueno, se hizo una obra de remodelación importante en el museo y que se hizo cargo el Ministerio de Cultura en 2011, creo recordar, y como todos los museos arqueológicos y como todos los museos de bellas artes, estos museos se crean a partir de la desamortización de Mendizábal del 34 o del 36. Se crean en cada provincia comisiones de monumentos histórico-artísticos que van por los conventos, por los monasterios, por las iglesias, bueno, pues limpiando todas las obras y, bueno, pues recogiendo, entre comillas, todas las obras para constituir un fondo de bienes que es los que van a ser el punto o el origen y el germen de esos museos arqueológicos y de esos museos de bellas artes. En el caso del Museo Arqueológico de Asturias, vais a ver algunas piezas, bueno, son fundamentalmente, he traído alguna de San Miguel de Lillo también, que es junto con Santa María del Naranco, Santa Cristina de Lena, también obra del periodo ramirense durante el reinado de Ramiro I, ¿no? Aquí vemos que es además especialmente interesante una pieza, la que está en la parte inferior. Esta pieza no sé si la conocéis, está en el Museo Arqueológico de Asturias. Es muy interesante porque, bueno, cuando venía caminando y pasaba por la Plaza Porlier decía: wow, aquí estuvo el palacio y la fortaleza de Alfonso III, y ahora es un edificio de Telefónica que está, creo que lo compró como en el 29, yo no sé, me pareció que estaba como, sigue abandonado, no sé, no tengo ni idea. Esta inscripción estaba en la fortaleza, ahí en la Plaza Porlier, es del 875, ya veis, con la Cruz de la Victoria, alfa y omega, principio, fin. El primer inventario de las piezas del museo, pues 155 piezas nada más. ¿Quién lo hace? Ciriaco, Miguel Vigil. Ciriaco fue cronista de Asturias, creo recordar. Era, bueno, pues
un estudioso, lo mismo que era Braulio Vigón. Braulio Vigón fue bastantes años alcalde de Colunga, me parece, y fue el padre de Juan Vigón. Juan Vigón, teniente general del Ejército del Aire y ministro del Aire con Franco entre el 40 y el 45, y además había sido elegido por Alfonso XIII para educar a sus hijos. O sea que, bueno, quiero decir que la colección se forma a través de donaciones de Braulio Vigón, se forma a través de algunas piezas procedentes de desamortizaciones. En el caso de las de San Miguel de Lillo no fue por desamortización, porque, como recojo aquí, la Iglesia se había suspendido, no se había quedado sin culto porque estaba en un malísimo estado de conservación a mediados del 19. Y, bueno, algunas piezas, basas y relieves de San Miguel, también especialmente significativos o que yo les tengo en especial consideración. Y luego, bueno, pues esa parte de ruta no oficial, ¿no? Esa parte de la que hablábamos al principio, ¿no? De cómo algunos peregrinos, muchos ahora también, se desvían y viajan a Covadonga, visitan Covadonga para, bueno, pues como una especie de peregrinación también, y cómo el viaje, vuelvo al principio, ¿no? Cómo el viaje ahora, en el siglo XX, este es un cartel, el de la parte derecha, es un cartel de Vaquero Palacios. Me vais a permitir que hable solamente 2 segundos del Museo del Pueblo de Asturias, que aunque está en Gijón, pues tiene pequeñas, bueno, pequeñas, ¿no? Porque tiene una colección importantísima, ¿no? Pero me parece interesante cómo la etnografía pues recoge muy bien esa imagen de Covadonga, sobre todo en las artes a partir de, bueno, pues a finales del 19 y principios del 20. Este es un cartel turístico del 1929. Veis aquí PNT, que es el Paradores Nacionales de Turismo, ¿vale? Y este fue diseñado por Vaquero Palacios, está en el pueblo de Asturias, además dentro de la idea de Covadonga como referente turístico, ¿no? Que el Camino de Santiago no deja de ser un referente turístico, no deja de ser, tiene muchas connotaciones políticas, económicas, culturales, turísticas, artísticas, pero es turístico, ¿no? Y cómo, dice, visita España, ¿no? Visita España y la referencia es Covadonga. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, este es un cartel, el otro es un cartel de una película del 63, Así es Asturias. Esta película se estrenó en el 63, está dirigida por Juan Antonio Cabezas, que también es asturiano, ¿no? Y dice, Asturias, la brava, la indómita, la noble, la laboriosa, la romántica. O sea, fantástico, ¿no? Una película del 63 en donde se recoge en primer término al gaitero, a la moza con las manzanas, y luego detrás una imagen del santuario de Covadonga muy parecida a la que 50 años antes está recogiendo Vaquero Palacios, ¿no? En el 29. Interesante, cuanto menos. ¿Qué me decís de estas obras también, donde se traslada esa imagen de Covadonga a una pegatina de sidra natural de 1915, donde Ribadesella, ya veis que está con V, y que además recoge sidra natural, la Covadonga, y un producto de cera de los años 30, donde también, bueno, pues se utiliza el nombre de la Virgen, ¿no?, para gran brillo, triple duración. O sea, Covadonga, la cera Covadonga de primera calidad. Es absolutamente único, ¿no? Esto también es arte. Yo quiero que veáis y que contrastemos un poco la caja de las Agatas, la Cruz de la Victoria, y que veamos la cera Covadonga de los años 30 o la etiqueta de sidra natural de 1915. Interesante, ¿no? Y luego, cómo no, como veíamos un poco al principio, ¿no? Y como comentábamos, esa recuperación en el siglo XIX y esa idea romántica del viaje, de esa España, no solamente
el viaje hacia Andalucía, esa idea romántica del bandolero, del gitano, del cantaor, sino de la idea del viaje, sobre todo en este caso peregrinando en procesión a Covadonga, una obra de Patrimonio Nacional. Ahora utilizaré Patrimonio Nacional, Museo de Bellas Artes de Asturias y veremos ya poquito más, pero esto es una obra de Genaro Pérez Villamil, mirad esta también, que es de mediados del 19. Genaro Pérez Villamil era un pintor, uno de los más importantes del romanticismo, litógrafo. Él hizo la serie titulada ¿cómo era? España Artística y Monumental, se titulaba, ¿no? Y ahí recogía todos los principales monumentos y todos los principales lugares más emblemáticos de España, la Catedral de Burgos, Salamanca, tal. Y Covadonga, por supuesto, estaba. Pero esta es una obra, está en depósito en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero es una obra del Prado. Y aquí se recoge perfectamente la orografía de la cueva. Además, se puede ver en primer término bueno, pues los aldeanos, también un poco la indumentaria y cómo van vestidos, típicamente de mediados del 19. Este mármol, ¿no? El mármol de la batalla de Covadonga, este mármol está en el Museo del Prado. Este mármol son 300 kilos de mármol de Badajoz que además estaba dentro del programa iconográfico que que Fernando VI había aprobado para el Palacio Real de Madrid. Este era uno de los mármoles que iban a ir en la galería principal y Fernando VI tenía la idea de crear un programa iconográfico donde se exaltaran las glorias de España, pero no solamente las glorias políticas, religiosas, militares, sino también las glorias científicas, etc. Estos mármoles, con Carlos III, él los consideró demasiado pomposos, demasiado pesados, etc. No se utilizaron y algunos están en el Museo del Prado, otros están en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y por último voy a concluir que hablaba Chani ayer, perdonadme porque el formato real de la obra no es tan apaisado, es más vertical. De hecho, se puede ver con más profundidad el paisaje, o sea, hay como dos términos en la obra. La parte de paisaje, que está más al fondo, que recoge muy bien Augusto la llovizna, la bruma, el carácter, muy, a mí me parece especialmente interesante porque está ahí el carácter de Asturias, en esa montaña, en esa naturaleza agreste y, por supuesto, en el primer término, la batalla, ¿no? Creo recordar que eran 34 personajes representados con Pelayo ahí en medio, blandiendo su arma. Esta obra habló Chani de ponerla ayer, pero no disponía de ella. La idea es que se presente en abril, porque se la encargaron a Ferrer Dalmau, la idea era presentarla en abril y que estuviera en Cangas depositada por un tiempo y luego esperar su ubicación definitiva. No sabemos bien si en la Basílica, en el museo, ¿no? Y es una obra que ha generado también o ha traído, como siempre, ¿no?, un poco de polémica por toda la idea de si ha sucedido o si no. Es una forma de representar y mostrar la historia, ¿no? Esa historia que hablábamos que tiene que ser conciliadora, que nos planteemos preguntas, que nos planteemos interrogantes, pero desde el punto de vista, no desde la concordia, que eso yo creo que era lo que pretendía o que lo que debe pretender el camino y lo que debe pretender la historia del arte, ¿no? Generalmente es abiertas, generalmente es que se interroguen, que se pregunten, pero siempre desde el punto de vista de tratar de conciliar, ¿no?, y de intercambiar esas ideas y esos conocimientos. Y como os digo, iba a acabar con una frase que estaba en el hospital de Roncesvalles, por eso os mostraba el Camino Francés al principio. Ese hospital ya no existe, había una parte para hombres, otra para mujeres, ahí iban los enfermos, iban los cansados, y decía, en la puerta del hospital decía que la puerta se abre para todos, para los enfermos, para los sanos.
no solo los católicos, aún paganos, judíos, herejes, buenos, profanos. Esa es la idea, ¿no? Que el arte nos permita conocer y abrir puertas, pero a todos. Nada más. Fantástico. Fantástico, Alicia. Vaya repaso a todos estos tesoros nacidos en torno a Asturias y el camino y Asturias. Seguro que hay alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, el caballero. Hola, Alicia. Alicia Ballina. Yo soy Javier Ballina. No me digas, a ver si vamos a ser parientes. Lo único que tu Ballina es con V Con y V y el el mío mío es con con B. B de Villaviciosa. Ah, ¿Eh? ¿tendrás algo que ver con la sidra y no trajiste Bueno, nada? sí, pero no, hoy no tocaba. No, simplemente es una reflexión que seguramente tú conoces, un dato que seguramente tú conoces. Yo me enteré hace poco a través de la Universidad de Santiago de Compostela. Seguramente tú lo conoces si está más bien enfocado a un conocimiento público, ¿no? Y es la presencia de Alfonso II en el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela. Sí, sí, lo leí. ¿Cómo lo leí está? hace poco. El altar mayor tiene, Isabel, si no lo sabía, cuando llegues, el altar mayor tiene Santiago arriba a caballo blanco y justo debajo hay cuatro reyes. Uno es Alfonso II, otro es Ramiro II de León, otro es Fernando II de Aragón. Aragón y Castilla, bueno, no recuerdo, Fernando II, y otro es Felipe IV, ¿no? Entonces, bueno, cómo realmente la presencia de Alfonso II, el amante de Isabel, bueno, pues también es un referente únicamente platónico. Ya me habría ya gustado, lo sé, pero bueno, nos separan unos cuantos cuando acabes siglos. el camino, miras al altar mayor de Santiago de Compostela y ahí verás a tu amante platónico. Bueno, simplemente un dato, repito, porque yo me enteré de esto hace poco y la verdad que es un dato impactante, ¿no? O sea, Hombre, saber que él fue nuestro rey está en el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela, yo creo que es un... Él fue el primero que lo fue a visitar, él fue el primer peregrino. Habría sido muy ingrato no tenerlo ahí. Según Fernando II, seguramente sería Fernando el Santo, ¿no? Claro. No, ese fue Fernando III. Fernando II, pero en cualquier caso... Sí, yo creo que Fernando II fue rey de León, no fue de rey de Aragón, ¿no? Fue de León, ¿no? Rey de León. De León, no de Aragón. En Aragón no hubo Fernandos. de León. De León. De León y Castilla, sí. Sí, de León solo. Sí. Era el tío de Alfonso VIII. Correcto. Sí. Ya, yo tampoco. Eso era muy... Habría hecho alguna donación a la catedral o algo. Estas cosas siempre tenían algún sentido. Tenía más Sí. pecuniario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Alicia, 1.000.000 de gracias por este viaje fantástico a través del arte y la iconografía y el legado formidable artístico que nos ha dejado Asturias y el Camino de Santiago. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes, a nuestros anfitriones. Y si el manto del apóstol nos ampara y todo sale como tiene que salir el 28 de mayo, pues el año que viene aquí estaremos otra vez hablando de historia de Asturias. Muchas gracias y hasta pronto.